vamos a usar esta metodología que consiste más o menos en lo siguiente. Tenemos esta estructura, que esta estructura se analiza y se define bien con un sistema hexagonal, pero por algún motivo nosotros necesitamos definirla con un sistema ortogonal. Entonces, vamos a tomar el A1 y el A2 y el C. Que verán, yo solamente tomé el A1, el A2 y el C. Y eso le vamos a hacer de una manera media análoga al X, Y, Z. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que acá hay un ángulo de 120 y acá hay un ángulo de 90. A veces es necesario, si uno va a comparar o hacer algo, o hacer un análisis más fino, pasar de un sistema al otro. Entonces, ¿cómo se hace para pasar de un sistema hexagonal a un ortogonal? Es simple, se hace el uso de ecuaciones. Estas ecuaciones nos van a permitir pasar del hexagonal al ortogonal y viceversa. ¿Bien? Hay un ejemplo muy simple de acá, esta dirección, que está entre corchetes 1, 0, 0, en el sistema ortogonal, porque tiene 1, 2 y 3, es decir, X, Y, Z, va a ser equivalente a esta dirección en el sistema hexagonal, que también está entre corchetes, pero tiene 2, 1 negativo, 0, y cierro el corchete. Si yo uso estos valores, como van a ver acá, esta dirección, que vendrían a ser estos valores, los pongo en esta ecuación, con eso voy a obtener este índice de Miller. ¿Bien? Tengo esta dirección, pongo acá los valores, y estos valores me van a dar esta dirección. ¿Bien? Entonces, que les quería hacer acá un análisis, cuando ustedes tengan un sistema cristalino real, ese sistema cristalino real, ustedes están viendo, se puede representar por un sistema punto centrado en el cuerpo, o por está en estas líneas blancas, o puede ser un sistema romboédrico que está entre estas líneas negras. El sistema cristalino está, y ustedes pueden usar un tipo de red u otro tipo de red para analizar. Dicho de otra manera, tienen esta realidad atómica y uno puede representarla con este sistema de coordenadas, con este otro, o con este otro de acá, o con este otro de acá. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo se ve esto? Chicos, hay alguien que está hablando, se pueden apagar el... Chicos. Profe, ¿usted no nos puede silenciar? Yo no sé cómo se silencia acá. Pero es para que no salga en la grabación. Yo puse pausa ahora la grabación. Pero si vos me decís cómo silenciarlo, silencio a todos. Pero no sé cómo. No, yo tampoco, profe. Profe, creo que tiene que tocar en participantes y ahí le da la opción. A ver. Participantes. ¿Y dónde encuentro? Participantes. Espera. Abajo, abajo. ¿Abajo? Claro, abajo está la opción participantes. Ah, acá. Y creo que aparecen 3 puntitos y dice silenciar a todos. Ah. ¿Cómo es tu nombre? Bárbara. Bárbara, ya tenés 2 puntos más para el pase. Dice, Bueno, permitir gracias, a los profe. participantes que reactiven su propio elemento. No, silenciar a todos. Genial. Ah, pero lo sigo escuchando. ¿Cómo hago para...? Hola. Nosotros sí lo escuchamos, profe. Bueno, pero les puse silencio. Y pasa que lo podemos desactivar para hablar en clase. Claro, Si quiere podemos bloquearlo desactivar. permanente, tienen que hacer otra cosa que, bueno, no sé. Ah, bueno, intentemos. Ojalá el que tenga el micrófono abierto se ubique y se vaya de la clase o no sé. Bueno, reanudamos.
Bueno, tenemos esta, como les habíamos compartido, tenemos esta estructura cristalina. Y esta estructura cristalina la puedo analizar por dos tipos de red. En este caso, las líneas blancas son el cuerpo centrado en el cuerpo, y por las líneas negras el romboédrico. Lo mismo yo puedo tener esta realidad atómica y la puedo analizar por un sistema hexagonal o un sistema ortogonal. Entonces, partimos en este caso, para su análisis, del sistema hexagonal. Lo único que hacemos es, como dijimos hace rato, considerar este eje de acá, este eje de acá y el vertical. Y en similitud va a ser el X y el Y, y esto que está acá lo transmito acá. Ustedes ya sabían que este era el grupo 100. El grupo 100, con el índice 100, yo lo tengo acá. Lo pongo en estas ecuaciones, ¿y qué obtengo? Obtengo los coeficientes, o digamos el índice del sistema hexagonal. Es simplemente eso. Lo tomo acá, lo pongo en el sistema hexagonal, en estas ecuaciones, y me da el hexagonal. Otra manera, que también nos presenta el álgebra, es tomar el punto inicial, el punto final, resto el de llegada menos el del inicio. Si no hay fracciones está todo bien, y si hay fracciones las simplifico. Lo mismo para cualquiera de los otros. En el caso de los planos también es mucho más fácil, porque en el caso de los planos siempre es lo mismo. Es decir, yo tomo un plano que no pasa por el origen, donde pasa el plano me corta los ejes, le paso a la recíproca de F1 sobre tal número. Si no hay ninguna fracción para simplificar, tengo ese valor. Es bastante simple. Acá, ¿qué es lo que tengo? Esta yo se las di a los chicos cuando se las di a ustedes con el objetivo de que ustedes practiquen. Todos estos valores que están acá, que los tienen ahí, esos valores ustedes los pueden calcular. Además, creo que en la guía, no sé si estaban ya resueltos o no estaban resueltos. De cualquier manera lo pueden hacer. Bueno, ¿para qué me sirve a mí el tema este de tener sistema hexagonal y ortogonal? Porque el 99,9% de todos los metales van a cristalizar en este sistema o en este sistema, cualquiera de los dos. Los otros sistemas no se usan mucho. Bueno, acá tenemos planos y direcciones compactas. Cuando ustedes van a aplicar una deformación plástica, siempre la dirección se va a dar en planos compactos y en direcciones compactas. Entonces, por eso es necesario, cuando uno va a analizar la deformación de un cristal o de un metal, tener cuáles son los puntos que se han movido, cuáles son los planos que se han desplazado y las direcciones en donde se ha desplazado el plano. Eso a mí me permite saber, cuando yo le pongo una fuerza a un determinado metal, cuánto resiste. Ese cálculo teórico a nivel atómico después se comprueba macroscópicamente con los ensayos de tracción, flexión, flexotorsión, etc. Y esto como un resumen, digamos, acá van a tener todo lo que son direcciones compactas, el Klotzbach es compacto, y bueno, acá están las direcciones y acá están los planos. Los que más planos van a tener son estos de acá, el FCC y el HCP. Los otros no tienen. Los otros no tienen.
pero este dice ninguno. Entonces vamos a pasar a estudiar estos que sí tienen. Este sí tiene. Yo no ve el HCP como lo ve este central y los 6 que están alrededor, pero se puede ir ampliando. Por ejemplo, acá se lo ve mejor. Acá tienen el central este y tienen los 6 alrededor. En el caso del HCP es fácil porque tienen una capa que está acá y la capa siguiente va justo en los intersticios de esto de acá, en los huecos, en los lugares intersticiales. Tienen este central y estos alrededor, ¿ves? Entonces justo van a parar en esos intersticiales. Disculpen chicos, tengo mi hijito acá. Bueno. Tienen esta capa, tienen la capa que va en los intersticios, esta va ahí exactamente sobre la primera, después esta sobre la siguiente, digamos, la que está a otro plano, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se forma esta estructura? Es A, B, A, B, A, B. Esta a veces suele tomarse un poquito más de tiempo para explicarla. ¿Por qué? Porque esta es una FCC y la mayoría de las veces nosotros lo que vemos es esta cara, la que yo estoy indicando con el mouse. Tienen ahí en ese punto un átomo, hay otro átomo, hay otro átomo, hay otro átomo, y el átomo está en el medio de esa cara. ¿Bien? Ahora, si ustedes hacen un corte en diagonal, por ejemplo así, un corte así, ustedes se van a encontrar que este átomo forma parte de este plano y este plano también es HCP. Es como, no es HCP, pero digo, es hexagonal. ¿Está bien? Ahora, el átomo siguiente que está acá, que es color verde, también es HCP. ¿Está bien? Más acá al final también es HCP, todos son HCP. Pero no caen exactamente en el lugar intersticial. Esa es la única diferencia. Este plano cae en los intersticios del plano inferior, este es justo el primero de acá o en los intersticios del otro. Siempre una capa va en lugar hueco, digamos, por decirlo así. En este caso no, este es A, B, C, A, B, C, A, B, y bueno, vendría a ser acá. En años anteriores habíamos hecho un modelito con esferas de Trevopol para mostrárselo a los chicos. Pero bueno, ahí era como perder mucho tiempo, ¿no? En todo caso se lo trasladamos a ustedes que se toman un par de minutos y analizarlo. Acá visto también el FCC de otra manera. Tienen, bueno, está acá, digamos, ¿no? La capa A, que están viendo acá, es de acá. La capa C, que es esta acá, está acá. ¿Está bien? La otra capa final, que está hasta acá, es esta de acá. Y después vuelve a aparecer de nuevo la que está acá. O sea, se lo corta en rebanadas en la estructura FCC y nos damos cuenta que también tiene esta estructura hexagonal. ¿Bien? Entonces, volvemos a caer en esto que, bueno, lo agregué ahora, que está acá. Yo puedo tener una estructura y puedo hacer uso de distintas redes o modelos de redes para analizar esta estructura. Obviamente, me conviene elegir la que mejor se adapte y la que menos ecuaciones y complicaciones matemáticas tenga. Entonces, en este caso que estoy mostrando acá, me conviene usar la BCC, que es la centrada en el cuerpo, y no la romboédrica porque voy a tener que usar senos, cosenos, Bueno, ¿por qué es importante esto de la distancia interplanar? Esto de la distancia interplanar, yo me adelanto un poco, es necesario conocer qué distancia hay entre un plano y otro
para determinar cuál fue el desplazamiento que hubo entre un plano y otro. O sea, nosotros analizamos su estructura y después para esta misma estructura, cómo reacciona frente a una fuerza externa. ¿Cómo actúa? Y bueno, necesito saber cuánto se ha desplazado, en qué dirección se ha desplazado. Eso lo puedo conocer, sí, se puede conocer con un microscopio de barrido electrónico. Puedo determinar cuánto se han desplazado. Obviamente que nosotros no entramos en eso, pero bueno. Esta formulita, si vieron ustedes el tema de geometría analítica en primer año, álgebra y geometría analítica, es una fórmula sencilla y bueno, esta es la fórmula general. Creo que no hay, o debe haber un solo ejercicio en la guía para determinar cuál es la distancia entre un plano y la otra. Y esto que están viendo acá, bueno, obviamente estos son los límites. Por eso necesitamos. Y acá, como para darle peso a toda esta teoría de los índices de Miller y todo eso, nosotros hacemos un ejercicio que es calcular la densidad. Y la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, la masa que tiene una celda unitaria sobre el volumen que tiene la celda unitaria. Este ejercicio, yo al otro curso se los di, yo se los leo ahora. Y ya está hecho, nomás que ustedes tienen que tener la habilidad de leerlo, nada más. Después en los parciales, ustedes toman. Dice, el cobre tiene una estructura cristalina SCC, o sea, centrada en las caras y un radio atómico de 0.1278 nanómetros. Entonces, buscan acá cuánto es un nano y lo tienen. Dice, considerando los átomos como esferas rígidas, que es el modelo que nosotros usamos, que se tocan entre sí a lo largo de la diagonal de la celda unitaria SCC, calcule el valor teórico de la densidad del cobre en megagramos por metro cúbico. La masa atómica del cobre, entonces lo sacan de la tabla periódica. Bueno, cuando digo mega es 10 elevado a la 6, y cuando digo nano es 10 a la menos 9. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Ustedes, según las filminas anteriores, habían visto que había una relación entre el radio y el parámetro de red. ¿Cuál era esta relación? Era esta. Entonces lo único que tienen que despejar acá es A, porque esto ya lo tienen como dato. Una vez que tiene A, ya tienen el parámetro. Una vez que tienen el parámetro, ustedes ya saben que la formita que quieren usar es esta que estoy indicando yo con el cursor. Y vamos para acá. Con el parámetro de volumen ya es fácil de calcular. Y la masa, nosotros habíamos dicho que la masa eran 4 átomos que tenía esta celda unitaria, multiplicado por el peso molecular, en este caso peso atómico, y dividido por el número de átomos que tiene este mol. Entonces, obviamente que le va a quedar en megagramos, ¿sabes? Es lo que tiene la zona periódica. Después lo único que tiene que hacer es dividir la masa sobre el volumen. Si ustedes se van al valor teórico calculado, y le va a dar que es 8,97, si mal no recuerdo. Entonces nosotros calculamos la densidad y no nos da exactamente igual. ¿Por qué no nos da exactamente igual? Porque el modelo que nosotros tomamos como esferas rígidas, de acá, no contempló distorsiones, borde de grano, átomos ausentes, impurezas, una serie de imperfecciones que después con la realidad no da exactamente igual. Pero digamos que le pegó bastante, digamos. Así que bueno, ahora pasamos a lo que son sitios intersticiales. Más o menos está claro hasta acá. ¿Se entendió algo?
Bueno, supongo. Profe, una dudita, disculpen. En ese cambio de unidades, ¿es algo para hacernos trabajar un poco más o es algo que nos vamos a ir acostumbrando a pasarlo a los megagramos? No, esto se lo pide acá en megagramos por metro cúbico, porque las unidades con que se manejan son muy pequeñas, pero en realidad siempre cuando hablas de densidades gramos sobre centímetros cúbicos, ¿está bien? Esto de pasaje de megagramos, eso ya se vio en primer año. Cómo pasar de megagramos a gramos, bueno, eso tienen que repasar primer año. Y de metro cúbico a centímetro cúbico también. Un temita que lo tienen que ya tener cocinado a esta altura del partido. Pero bueno, yo se los doy ahora. En el parcial, no sé si saldrá o no, ya veremos. Yo siempre lo hago un par de días antes del parcial. En vez de darle del cobre, le puedo dar del hierro. En realidad no le puede dar, no sé, del plomo. Y más o menos le va a dar casi igual. Pero tienen que analizar esto, que está hecho, para cuando no es algo que tengan que ponerse a pensar, tienen que estar un resultado, está determinado, está todo. Bueno, pasamos a los sitios intersticiales. ¿Qué es un sitio intersticial? Un sitio, a ver si tengo acá. Un sitio intersticial es cuando se juntan, digamos, en un plano compacto, y como son esferas, siempre va a quedar un huequito. Ese huequito nosotros le vamos a llamar sitio intersticial. Según la posición de estos sitios, lo definen como octaédricos o como sitios tetraédricos. Octaédricos porque forman un octaedro, y tetraédricos porque, bueno, forman como una pirámide. Dependiendo si es FCC o BCC, van a tener más o menos sitios intersticiales. Por ejemplo, en la cúbica centrada, en la cúbica simple, un sitio hueco, recuerden que era esferas rígidas, ¿no? Que se tocaban, se tocaban entre sí, el modelo, ¿no? Justo en el centro de este cubo, van a tener, bueno, obviamente, medio de X, medio de Y, medio de Z, hay un sitio octaédrico. ¿Por qué es importante conocer un sitio intersticial, ¿no? Un sitio intersticial. Porque si yo tengo hierro acá, y en este puntito puede entrar un carbono, puede entrar un hidrógeno, puede entrar un oxígeno, cualquier átomo pequeño. ¿Cómo son los octaédricos? Por ejemplo, entrada en las caras, deben ver que acá hay un sitio octaédrico. Después ya vamos a ver cómo se forma el octaédrico. Y en este punto, justito, un poquito más arriba, tienen un tetraédrico. Ahí. Tienen de color verde octaédricos y de color rojo los tetraédricos. Es para la FCC que está centrada en las caras. Y para la BCC que está centrada en el cuerpo, ustedes van a tener un octaédrico justo acá en este plano. Y un tetraédrico un poquito más arriba, sobre esta cara. Yo a esto, se los adelanto para ahí, no es para meterles miedo ni nada, en los parciales y a veces en los finales les pido que me dibujen lo que ustedes están viendo ahora, que me lo dibujen. Entonces, bueno, por ahí se equivoco, ¿eh? Pero por lo menos yo ahora les digo, chicos, no solo lo vean, sino tómense el trabajito de una hoja cuadriculada, hacer un cubo, marcar con un color las que son pertenecientes a la red centradas en las caras, y de otro colorcito lo que son pertenecientes a los sitios intersticiales. Ahora, ¿cómo puedo yo contar en esta gráfica los sitios octaédricos? Octaédricos porque forman
Un octaedro es decir, que tiene 8 lados. Bueno, si ustedes cuentan acá, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Acá tienen 1, 2, 3, 4. Y acá abajo tienen 1, 2, 3, 4. Cualquiera de esos que yo mencioné, siempre van a estar compartidos por cuatro celdas. La celda que está en este caso a la derecha, tomando como referencia, por ejemplo, este está compartido por la derecha, por la que está arriba de la derecha y por la que está arriba de la celda. Entonces son 4 en total. Entonces si yo tengo 2 y lo divido en 4, voy a tener 3. Y este sitio octaedro que está en el centro, está totalmente dentro de la red, sería 1. Entonces, 3 más 1, 4. Ese es un sitio octaedro. En este otro caso, los tetraédricos van a estar, si ustedes se fijan, por ejemplo, este punto que está acá, que está en el centro de este tetraedro. Ustedes se fijan, esta es centrada en las caras, esta es la cara de adelante, digamos, la cara frontal, esta es del lado de la izquierda, esta es la cara del lado de arriba, y esta obviamente es una arista. Justo en el centro van a encontrar que hay un sitio intersticial tetraédrico, porque bueno, tienen un tetraédrico. Tienen uno acá, 2, 3, 4 acá, y abajo tienen 1, 2, 3 y 4. En total son 8. Después hay un pequeño resumen al final. No lo hice acá, pero bueno, lo pueden hacer. ¿Cómo se vería en la FCC? Bueno, los puntitos grises son los átomos de la red. Tienen la celda unitaria y estos puntitos son en el centro de las caras. Entonces, esto que está en color, no sé, marrón, rojizo, bordón, ese es un octaedro porque es una figura de 8 lados. Adentro está este sitio octaedro. Este que parece una pirámide, un tetraedro, de color azul en el centro, es un sitio intersticial tetraedro. Bueno, así como se vería, traté de buscar las mejores figuras como para que se entendiera. En el BCC ocurre más o menos lo mismo. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, tienen, digamos, en este octaédrico, van a tener un átomo central que es este de acá, y estos 4 blanquitos, ahí son 4, acá abajo también hay 4, y acá abajo también hay 4. En total son 4, 8, 12, divididos 4, como habíamos explicado, 3. Y después tienen 6. ¿Por qué 6? Porque tienen en esta cara acá 1, y bueno, como el cubo tiene 6 caras, tiene 6. Pero este solamente se comparte con el de arriba. Este con el costado derecho, este con el costado izquierdo, este con el de abajo, este con el de adelante y este con el de atrás. Entonces serían 3 más 3, 6. Y el otro haciendo exactamente lo mismo, tienen ahí que te traigo acá, le va a dar que tienen 12 posiciones. Si ustedes cuentan, en el caso de la BCC tienen 18 posiciones. Tienen 18 posiciones. Y en el caso de la FCC tienen 12. ¿A qué se debe esto? Que la FCC es compacta, por eso tiene menos, y la BCC no es tan compacta, por eso tiene más sitios verticales. Entonces, es mucho más fácil introducir algún aliante pequeño en una BCC que en una FCC. O que se contamine con impurezas. Después acá, dentro de esta unidad, aparece en el programa esto de que es polimorfismo o alotropía, que lo tendría que separar porque está todo.
Más o menos significan lo mismo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, particularmente en el elemento hierro, por ejemplo, desde el cero termodinámico, del cero absoluto, como dicen, menos 273 Celsius, hasta los 912, tiene una estructura BCC, que se llama hierro alfa, presentada en el cuerpo. El mismo elemento a partir de esta temperatura pasa a hierro gamma, es decir, pasa a FCC. Hay un cambio alotrópico. Hay un cambio alotrópico, es decir, que viene con una red cristalina, pasa esta temperatura, se reorganiza con esto. Y después llega a 1394 y se vuelve a reacomodar como en una estructura centrada en... Y después, obviamente, llega al punto de fusión, digamos, ¿no? Pasa de sólido a líquido. Estos cambios son cambios alotrópicos. Y a un elemento que tiene varias redes cristalinas, a medida que se aumenta la temperatura, se llama polimorfismo. ¿Bien? Esto se da porque más adelante, cuando lo veamos al hierro en más detalle, cuando lo veamos a acero, lo vamos a entender mejor. Bueno, acá hay un tema que es un poco más escabroso, más difícil, porque tienen que mezclar los conceptos que vimos anteriormente, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver la estructura cristalina cerámica. Yo lo suelo dar ahora, digamos, principio de año, porque estos segundos libros se lo da cuando uno ve materiales cerámicos. Y está en la unidad número 10, creo. Pero si yo en la unidad 10 tengo que volver a repasar los índices de Miller, las estructuras, todo, se pierde más tiempo. Ahora que ya los tenemos fresquitos, prefiero darlo ahora. ¿Está bien? Las estructuras cerámicas, los materiales cerámicos, suelen darse en aquellos materiales que tienen un enlace iónico y un enlace covalente. ¿Está bien? ¿Cómo se estudian estos materiales? Dice, los cerámicos tienen enlaces iónicos y covalentes entre su estructura. Mayor porcentaje de iónicos, los enlaces están constituidos por aniones y cationes. La estructura debe tener neutralidad eléctrica, es fundamental, y un máximo de empaquetamiento. Los aniones forman estructuras octaédricas, que habíamos visto, y los tetraédricas, donde los cationes están en sitios intersticiales generalmente. Es decir, para las cerámicas suelen entrar todo lo que son óxidos, sulfatos, todo ese tipo de materiales, que son, por ejemplo, ya no vemos en el caso de cobre metálico, sino vemos óxido de cobre. Ya no vemos hierro, sino vemos sulfato de hierro. Y ya no vemos manganeso, sino carbonato de manganeso. ¿Está bien? Todos esos elementos, uno lo ve de alguna manera. El anión está formado, por ejemplo, en el caso de los sulfatos, está formado por el azufre 2, el oxígeno 4, con dos cargas negativas. ¿Bien? Eso sería un anión que está formado por dos elementos. Y si es sulfato de zinc, por ejemplo, el zinc sería un cation zinc con una carga 2 positiva. ¿Está bien? Es como que ya se complica un poco más. No es en el caso de los metales, que eran esferas rígidas. En este caso ya el mismo tamaño de un anión es siempre mucho más grande que la del cation. Y encima hay que agregarle la neutralidad eléctrica. También se debe recordar que los aniones, según la carga eléctrica, deben cumplir con la neutralidad eléctrica según su composición química. Como regla general, los poliedros de coordinación comparten vértices y no las caras ni las aristas. Esto es para reducir la repulsión electrónica de los aniones y cationes. La estructura de los cerámicos es más compleja que de los metales, ¿sí? Ya saben por qué. Perdón. Las
constantes de red son mayores que las de los metales y la repulsión electrostática hace que los átomos no estén en contacto con los metales. Es totalmente distinto. Pero no obstante, hay una metodología de cómo calcular las constantes de red, que es lo que nos interesa a nosotros, y más o menos tener idea de cómo se organiza la estructura a nivel atómico, ¿no? O a nivel molecular. Si son cúbicas si traen las caras, si son hexagonales. Lo primero que tenemos que hacer para determinar eso es tener eso a mano, que son los elementos, los radios atómicos y los radios iónicos. Por ejemplo, el aluminio, el radio atómico es 1.432 Angstrom. 1.432 Angstrom. Cuando se desprende de esos 3 electrones, el radio pasa a ser un radio iónico y cae a 0.51. Es lo mismo con el bronce, bueno, con el cobalto, con el cobre. Por ejemplo, este que está acá, 1.278 Angstrom, solamente con una carga menos, pasa a 0.96. Y acá tienen otros más. Por ejemplo, este del zinc. El zinc es 1.332 Angstrom. Cuando entrega sus 2 electrones pasa a 0.74, casi prácticamente la mitad. Ya le da la equivalencia científica. ¿Qué otro tema más tienen que saber para poder analizar las estructuras cerámicas? Tienen que analizar, bueno, como habíamos dicho, según la estructura esta, según la red si era cúbica simple, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, hexagonal compacta, cómo era su parámetro de red con respecto al radio. Esto lo tiene que hacer más. Otra cosa es cuántos átomos había por celda. Y cuál era el número de coordinación. Y después cuál era el factor de empaquetamiento. O sea, tienen que tener todo esto en mente o en esta tabla para, más lo que habíamos visto hace un ratito, para entenderlo como es la estructura. Profe, ¿qué es esta constante C0? Esta constante C0 es una constante teórica que te dice que la constante para el grupo hexagonal compacto es 2 veces el radio. Una vez que vos tenés el valor radio, vas a obtener el valor constante. Y una vez que vos tenés el valor de la constante, puedes calcular la altura de esa red hexagonal. Pones esto acá, calculas esto de acá. Después con esto de acá, lo pones acá y calculas esto de acá. Después, ¿qué más? Y esto es además el tema de cerámicos. En el caso de cerámicos, que ya no se respeta las esferas rígidas, ¿está bien? Ya no lo deberían ver así. Hacemos como una división entre los radios. Siempre van a encontrar que el radio del catión generalmente es mucho más pequeño que el radio del anión. Por ejemplo, sulfato de calcio. Sulfato de calcio tienen que es un átomo de azufre, o 2 átomos de azufre, y 4 átomos de oxígeno con una carga 2 negativa, y el otro a lo mejor es un calcio nada más. Pero de este lado tenemos un gran volumen de anión con un pequeño volumen de catión. Entonces tienes que hacer esa diferencia de radios. ¿Está bien? Es difícil. ¿Por qué? Porque si vos hablas de sulfatos y hablas de carbonatos, o hablas de óxidos, no estás hablando de una esfera rígida. No es una esfera rígida. Lo voy a buscar ahora en internet. Voy a poner pausa al video y se los voy a mostrar, porque si no, capaz que no me entienden. Vamos a buscar la estructura de un sulfato.
Bueno, están viendo acá, por ejemplo, si hice un clic acá, a ver cómo me sale. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bueno, esto no es una esfera. ¿Ves? Esta no es una esfera. Por eso que acá ya el concepto de una esfera rígida cae. ¿Por qué? Porque vos dentro de acá sí podés considerarlo como un medio esférico, al oxígeno medio esférico, medio esférico, medio esférico, y en el centro tenés el azúcar. ¿Ven? En el centro tenés el azúcar. Entonces esto no es una esfera. ¿Está bien? Bueno, vamos a volver a la presentación. Reanudar la página. Entonces, por ejemplo, es el cloruro de cesio. ¿Está bien? ¿Cómo es el cloruro de cesio? ¿Qué es lo que te dice esta metodología que está aceptada y bueno, tiene sus pros y sus contras? Ya vimos que se dificulta porque ya no tenemos esferas rígidas. Salimos de un modelo de esferas rígidas y entramos a un modelo donde tenés que respetar la neutralidad eléctrica y donde los aniones son extremadamente grandes en algunos casos y los cationes comparados con los aniones relativamente bastante pequeños. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se puede determinar la estructura del cloruro de cesio? Bueno, lo primero que se hace es hacer la división de los radios. En cesio, ¿cuánto es el radio iónico del cesio sobre el radio aniónico del cloruro? Eso te da un valor. En este caso particular es 0,92. Con ese valor de 0,92, vos te venís a esta tabla y buscás dónde está el 0,92. Y estaría por acá. Entre 0,7 y 1, ahí está el 0,92. Entonces vos intuitivamente, con solo hacer esa división y esta tabla, vos ya sabés que a lo mejor el cesio tiene esta estructura. Es altamente probable. Entonces, es esta estructura del cloruro de cesio, tenés que ver las cargas. Tendrías un cloruro por cada cesio. Se comparte, sí, porque habíamos dicho que acá vos tenías un átomo, entonces su carga sería la de 1 negativo. Pero acá tenés 8 arriba. Estos serían positivos, ¿no? Pero vos sabés que de estos 8, los que forman parte de esta celda es solamente una octava parte. Entonces vos sumás la cantidad de esas octavas partes y lógicamente te da 1. Entonces, sí, puede ser de esta estructura. Y de hecho uno se va a la Wikipedia y encuentra que es esta estructura. Como es en el caso del cloruro de sodio. Estamos viendo elementos muy simples, ¿no? Hace exactamente lo mismo. Sacas el radio iónico sobre el radio aniónico, te da 0,097 sobre 0,581, te dan igual un valor de 0,536. Si vos te venís acá, en el 0,4, 0,7, 0,5 está acá. Entonces, vos lo tenés que es el centro de un octaedro, que vos lo podés ver de esta manera. Y sí, efectivamente, acá dice que corresponde un octaedro. Ambos iones tienen igual carga igual a 1. Ambos aniones tienen igual de coordinación a 6. O sea, cualquiera está rodeado por 6. La estructura FCC con los aniones en sus sitios de la celda cúbica, 4 por celdas y 4 cationes en sitios intersticiales, 4 por celda. O sea, se cumple esa neutralidad. ¿Está bien? Estarías hablando de una estructura FCC. ¿Está bien? Y estos aniones, como te lo dice acá, estarían en los sitios, digamos, intersticiales. ¿Está bien? Por ejemplo, en los sitios intersticiales, 4 por celda. Esto estaría en un sitio intersticial. Por ejemplo, el sitio intersticial es este de acá. Y ahí tendrías ese estructura. Después, bueno, el blendo de zinc es el mismo procedimiento, pero acá también tenés que tener un poquito más de cuidado,
con el tema de la carga eléctrica. Esta fue la fluorita. Y ya con eso terminamos. Yo no, la parte del libro tampoco lo trae, elementos más complejos, por ejemplo, todo lo que son carbonatos, todo lo que son sulfatos, todo lo que son vanadatos, que todos esos son cerámicos, materiales cerámicos, la mayor parte de minerales, de las cuales de esos minerales después se saca un metal, puede sacarse oro, puede sacarse zinc, puede sacarse plomo, puede sacarse cobre, puede sacarse manganeso, lo que fuese. Pero ya entrar en un tema que tardaríamos prácticamente la mitad del año explicando solamente ese tema. Entonces esto se lo da como un procedimiento, como se hace. Se agarran los iones, lo repito lo mismo, porque para todos son iguales. Se hace la relación entre el ion catiónico y el ion aniónico, se va a esa tabla, se calcula, y después se trata de acomodarlos. Si por ejemplo, en este caso, el flúor es demasiado pequeño, y el flúor va a entrar en un sitio intersticial, que puede ser octaédrico o tetraédrico. Y nada más. Después entramos en el caso particular del diamante. El diamante es una forma alotrópica, sabemos lo que es alotrópica, una forma alotrópica del carbón. La otra forma alotrópica es grafito. En este caso tenemos una hibridización sp3. Si es una hibridización sp3, que ustedes saben en general, es una estructura tetraédrica, tetraédrica, en forma de una pirámide, a eso me refería. Y en los cuales en cada uno de ellos está formado por el diamante. Les muestro el diamante como un enlace covalente puro, y es uno de los materiales más duros, naturales, ¿no? De los materiales naturales es uno de los más duros. En el caso muy parecido de la sílice, también van a encontrar una estructura tetraédrica, pero en el centro ya no es un silicio, sino es en el centro es un silicio, y alrededor tenemos obviamente los 4 oxígenos, ¿no? Están todos unidos. Y lógicamente esta no es ni FCC, ni HCP, ni DCC, nada, es una estructura muy compleja. Después, ¿cuál es la otra estructura que yo les presento? Que son los enlaces de hidrógeno y carbono. Se parte más o menos con la misma estructura esta del diamante, pero en este caso los de alrededores podrán ser carbonos y hidrógenos. Entonces en un polímero tenemos carbono y hidrógeno. ¿Qué estructura en este caso tenemos? También tenemos una ionización sp3, pero también puede ser sp2 y sp1. Son los menos, la mayoría son sp3. Entonces uno, si toma tiempo ahí, puede ver cómo se va formando, digamos, los tetraedros, las pequeñas pirámides que se forman dentro de este polímero. Obviamente esto tampoco entra dentro de lo que son las redes cristalinas, ¿no? Y con esto terminamos por lo menos esta unidad. ¿Está bien? ¿Les parece bien que yo me tome 5 minutos, me tomo un té y volvemos y empezamos con la otra clase? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Vos? Bueno, nos tomamos 5 minutos y me hago algo para tomar y volvemos.